Amigos, amigas de la red CNR y también de ALER Contacto Sur, para quienes nos escuchan en América Latina, estamos en estos momentos en una entrevista especial con el doctor Luis Alfaro Lozano. Él es director general de meteorología. Estamos aquí en el CENAMI, en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Señor Alfaro, estamos en el 2015, ¿no? ¿Cómo está la situación ya empezando el año? Han transcurrido ya 3 meses. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Bueno, hace poco hemos emitido un pronunciamiento respecto a la presencia de condiciones atmosféricas que han propiciado la ocurrencia de precipitaciones en varias regiones del país. En particular, en las últimas semanas esto ha sido particularmente intenso en la vertiente occidental del Pacífico, desde prácticamente desde Tumbes hasta Tacna. Estas precipitaciones que han ocurrido en la cuenca media, en muchos de los casos de las cuencas de los valles que miran hacia el Pacífico, han provocado lluvias intensas y muchos efectos negativos para la población. Por ejemplo, el caso en Lima, en la ciudad de Chosica, ¿no? Y bueno, esta situación en el caso de la Sierra Central en los meses de lluvias también ha sido bastante intenso. Selva Sur, hemos tenido también precipitaciones en Sierra Norte. Inicialmente se veía con preocupación el tema de déficit hídrico en el norte. Este se ha venido revirtiendo. En el sur también había preocupación por los embalses y esto también se ha venido revirtiendo. Entonces también tenemos de alguna manera ya posibilidades de tener agua para el resto del año, y eso también de alguna manera también va a ser bueno para la agricultura, ¿no? Dando una mirada, seguramente ustedes han ido teniendo cada vez más acceso a más equipos, mejores equipamiento para controlar, para tener este tipo de alertas. Digamos, los pronósticos uno los puede establecer, pero siempre las cosas cambian, ¿verdad? Por supuesto, bueno, no hay un día igual que otro. Esto es un trabajo de 24 horas, los 365 días del año, y cada época del año tiene sus particularidades, sus peculiaridades. Eso también hace que los desafíos del pronóstico siempre estén presentes, siempre estemos constantemente con la necesidad de actualizarnos, tanto en términos de la evaluación de los fenómenos meteorológicos, atmosféricos, como también de los equipamientos necesarios para hacer el trabajo, tanto en términos de observación como el procesamiento de la información. Con el programa presupuestal que apoya el gobierno del Perú hemos ido mejorando nuestras capacidades de cómputo, hemos tenido mejores condiciones para las observaciones. Eso ha permitido, por ejemplo, que tengamos más tiempo de anticipación en la previsión de algunos fenómenos, como por ejemplo los friajes. Estamos llegando a 6-7 días de anticipación en algunos de los casos, y también las heladas y por supuesto las precipitaciones. En estos casos las precipitaciones los periodos son un poco más cortos debido a las características locales que tienen y que afectan, digamos, la precisión en cuanto al área en cual se va a desarrollar la precipitación. En resumen, yo creo que ha habido un crecimiento importante del CENAMI, pero tenemos un largo camino de recorrer, por ejemplo, con algunos sistemas de observación nuevos que requerimos, radares para la observación de las lluvias, sobre todo las más intensas, así como detectores de descargas eléctricas, tormentas, que creo que también es importante, sobre todo para la protección de las personas, ¿no? Hablando de esta mirada nacional, ¿no? ¿Usted podría decir que hay alguna región que, digamos, causa mayor preocupación en lo que vendría a ser las alertas en este año, ¿no? De cómo ustedes van viendo las cosas. Bueno, yo creo que eso va a depender de la época del año, ¿no? O sea, como ustedes saben, en invierno, ya en los próximos meses comienzan a descender las temperaturas. Esto afecta mucho a la población, sobre todo las que viven en las partes altas de los Andes. Este es un motivo
motivo de preocupación constante, y cada vez nosotros tenemos que tener mejores mecanismos para difundir las condiciones atmosféricas que provocan la brutal, en los casos, caída de la temperatura. Pero esto tiene que estar articulado con lo que hacen otros sectores que tienen que ver más con la disminución de la vulnerabilidad frente a esas caídas de temperatura. Tenemos algunas brechas en cuanto a temas de difusión, y ahí esperamos seguir contando con esta relación fluida con ustedes en cuanto a la necesidad de que cada vez mayor población sea advertida de estos fenómenos, y también entender cómo utilizar la información que proporcionamos. En esta misma línea nos preocupa mucho en la Amazonía, donde todavía tenemos muchas brechas de información, vacíos de información en partes de la Amazonía, por ejemplo, como en la región de Ucayali, en Selva Baja, tenemos vacíos, y también en el norte, en Loreto, en unas regiones como el Napo, el Pastaza, también ahí tenemos vacíos importantes de información. Sin embargo, a pesar de ello, estamos pronosticando relativamente bien las entradas de los friajes, pero ahí la preocupación sobre todo está en que son poblaciones que tienen mucho más vulnerabilidad frente al frío. Las personas que viven en las zonas altas, de alguna manera su vida les permite ya organizarse. En cambio, el frío asociado a esta invasión de aires polar en los poblaciones amazónicos es un choque muy fuerte, porque además es en horas. O sea, alguna gente que yo le comento eso se queda sorprendida cuando le digo que podemos tener en una tarde 32 grados y al día siguiente en la mañana tener 11 grados. O sea, esa caída de temperatura donde no tienes la ropa normalmente, ¿no? Y además si son comunidades indígenas que están en el monte, y las casas con las malocas, algunas no tienen paredes, son pisos emponados. Entonces, obviamente ahí hay un factor importante para la salud. En cuanto a la época de lluvias, esta normalmente es nuestra preocupación. Nuestra tarea está a partir de septiembre hasta abril, en algunos casos mayo. Nuestra preocupación ahora es que las condiciones atmosféricas, pero también las oceanográficas, están favoreciendo lluvias, sobre todo en el norte. Esto todavía va a continuar, y ya felizmente está disminuyendo la intensidad de las lluvias en el sur. Esto va a ir paulatinamente desapareciendo, va a ir disminuyendo también las temperaturas en esta región, pero todavía tenemos para un mes, 2 meses más de episodios de precipitación en la región norte del Perú, Lambayeque, Piura, Tumbes, y ahí hay que poner mucho ojo porque el mar todavía sigue cálido y parece que va a continuar así, ¿no? Y hay que seguir haciendo este tipo de campañas y también de incidencia en la población, de que es necesario pues también estar siempre alertas, escuchando este tipo de pronósticos para prepararse, ¿no? Y junto con las autoridades locales, los gobiernos regionales, ¿no? Para estar organizados en ese sentido. Yo quería preguntarle también respecto a lo que es el fenómeno del Niño, ¿no? ¿Qué han planificado? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Bueno, yo quería, a propósito de su último comentario, simplemente redondear con algo que creo que es fundamental. Una cosa es el tema del pronóstico, y otra cosa es, obviamente, va a ser útil en la medida que alguien tome alguna decisión con lo mismo. Si estos pronósticos no se utilizan, entonces, por más bueno que sean, no va a servir de mucho. Y para eso requerimos 2 cosas. Y una es que, obviamente, de nuestra parte, que lleguen oportunamente, que sean lo más precisos posibles, pero también necesitamos que cada vez más personas puedan entender la información que se proporciona, y además que tomar las medidas correspondientes frente a esa información. Yo creo que esa es la combinación clave para disminuir la vulnerabilidad. Todos estos días estamos aprendiendo que el desastre no es natural. Los peligros son los naturales, pero el desastre
está asociado a la vulnerabilidad y muchas veces es por falta de una adecuada información. Quería decir eso porque el comentario suyo es clave en todo, en esencia de todo lo que estamos conversando, incluyendo lo que vamos a hablar entre un momentito sobre el niño, ¿no? Y bueno, ya sobre el niño, para empezar, nosotros hemos venido ya emitiendo informes en el marco de nuestra participación en un comité multisectorial que estudia el fenómeno del niño. Hay una información periódica mensual sobre las condiciones atmosféricas y oceanográficas, condiciones también sobre las poblaciones de peces, y también se hace el monitoreo de las condiciones en el Pacífico Central Ecuatorial, muy lejitos de Perú, estamos hablando de 10.000 kilómetros, bastante lejos, pero ahí hay una zona muy importante porque es la zona de aguas más cálidas del planeta, y esa zona muchas veces está contenida por unos vientos que vienen del sur. Estos vientos del sur que bañan nuestras costas impiden el desplazamiento de aguas cálidas más bien de norte a sur. Si no fueran por estos vientos, viviríamos prácticamente todos como si fuera Tumbes en toda nuestra costa, ¿no? Cosa que ocurrió hace poco en Lima, cuando estos vientos se debilitaron y provocaron el ingreso de vientos del norte y además aguas muy cálidas de 4 grados sobre el normal. En estas aguas cálidas es también las que provocaron una gran evaporación y vientos que llevaron esto a las cuencas de la vertiente occidental del Pacífico. Entonces, fíjese usted que este es el contexto en el cual hemos venido observando el tiempo en el país, pero además hemos venido observando ya el transporte de unas ondas que nosotros llamamos ondas Kelvin. Para decirlo más o menos en forma sencilla, son ondas que transportan aguas cálidas hacia nuestras costas desde la zona central del Pacífico. Cuando vienen estas ondas en forma seguida y se unen cada vez más sobre aguas cálidas que se vienen acumulando sobre nuestras costas, se forma el fenómeno del niño. Estas condiciones están siendo favorables para que ocurra el fenómeno y explicarían también la declaratoria del niño en su momento. En este momento ya nos hemos declarado en estado de vigilancia y... Porque se ha dado ya la vuelta la noticia, ¿no? Está circulando diciendo que podría ser moderado y que en todo caso las fechas serían entre mayo y junio, ¿no? Efectivamente, nosotros esperamos para mayo la llegada de una nueva onda Kelvin cálida. Entonces eso quiere decir que si el mar cálido que tenemos en estos momentos se suma a esta otra, ya estaríamos en condiciones de que el niño esté instalado frente a nuestras costas. Sin embargo, no hay que olvidarse de las consecuencias de la relación entre el océano y la atmósfera y cómo también esos patrones atmosféricos van a ser alterados. Hay que tener mucho cuidado, no es una cuestión solamente el tema de aguas cálidas, sino el impacto de eso en su relación con los vientos que traen a su vez las lluvias. Por lo pronto, como esto va a ser para otoño, es decir, mayo, ya es una época en que las lluvias declinan, por lo tanto, en principio ya no habría mayores impactos sobre las precipitaciones, salvo la primera parte del otoño, es decir, abril, algo de mayo, pero básicamente lo que esperamos, el impacto principal en el transcurso del trimestre va a ser sobre las temperaturas del aire, ¿no? La temperatura de la costa tiene mucho que ver con la temperatura del agua de mar. En todo caso, seguramente ya estará como todo dispuesto para comenzar con las recomendaciones, de confirmarse también el grado en que aparezca, ¿verdad? Y comenzar a hacer todas esas alertas y monitoreos. Así es. El fenómeno del niño nunca hay que olvidarse y siempre hay que preguntarse, sobre todo esto lo decimos para los amigos del norte del país, sí, es que tienen que vincularlo en qué época del año se desarrolla. O sea, si yo les dijera fenómeno del niño en enero, deberíamos estar muy, muy preocupados. No digo que no hay que preocuparse, digamos, cuando hablamos de un fenómeno del niño para otoño,
pero el contexto en la época del año ayuda mucho a disminuir el impacto, por ejemplo, sobre el tema de precipitaciones. Entonces, no hay que alarmarse, hay que tomar las previsiones, hay que considerar de todas maneras que abril debe ser un mes donde debemos tener mucho cuidado, observar todo. Las autoridades tienen que tomar las medidas. Ya el gobierno ha declarado emergencia en varias localidades del norte del país, y yo creo que es una buena medida porque eso va a permitir tomar las acciones necesarias para mitigar los impactos de lluvias que están ocurriendo en el norte. Esto gradualmente va a ir disminuyendo, amainando, con algunas lluvias de fuerte intensidad, pero espaciándose cada vez más, pero las temperaturas todavía van a quedar presentes en la costa, ¿no? Ustedes a nivel nacional, ¿cómo están ubicados? ¿Hay alguna zona de repente donde les falte todavía más presencia? ¿Cómo está un poco esa presencia del CENAMI a nivel nacional? Bueno, nosotros estamos creciendo como institución, tanto en la cantidad de estaciones, pero además queremos ampliar nuestro enfoque de gestión, no solamente asociado a nuestras propias actividades de mediciones. Queremos impulsar una intervención del CENAMI más estrecha con las autoridades locales. Ese es uno de nuestros objetivos. Parte de eso está en el programa presupuestal 068, que busca que nos articulemos mucho mejor con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales, pero queremos también que el rol de nuestro personal esté mucho más vinculado con autoridades más cercanas a las estaciones meteorológicas, es decir, por ejemplo, puede ser un teniente gobernador, puede ser un alcalde distrital, y a veces ven una estación meteorológica y dirán, bueno, ¿cómo se usa esta información? Entonces queremos lanzarnos a una entidad en que cada uno de nuestros trabajadores sea un vocero que explique las condiciones del tiempo, cómo se toma la temperatura, qué significa tal o cual fenómeno meteorológico. Eso va a requerir también que mejoremos nuestra organización para hacer eso. Así que esa es nuestra proyección y ese es nuestro objetivo, bueno, no tan a corto plazo, pero queremos ir empezando ya. Es importante la labor y cada año nos damos cuenta de que es necesario, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, también tiene mucho la responsabilidad del ciudadano en estar alerta y en saber que en determinadas épocas del año ocurren ciertas situaciones atmosféricas, como por ejemplo, se hablaba mucho ahora de los huaicos, las caídas huaicos, las de Chosica, en particular ahora es que estamos acá en Lima, y cómo la gente sigue viviendo en la margen de los ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y para eso tenemos que sumar todos, ¿no? Y para eso también es importante un poco la reflexión, no solamente desde parte de las instituciones, sino desde parte de la ciudadanía, ahora que nos están escuchando a nivel nacional. Ya para cerrar, de repente un mensaje justo en ese sentido, ¿no? A los ciudadanos, qué decirles, qué significa para ellos el CENAMI, cómo lo tienen que entender ellos, ¿no? Este servicio que se brinda. Bueno, es una pregunta importante en el sentido de que nuestra institución lo que busca es, con todo el bagaje científico que disponemos, emitir información útil para toma de decisiones. Ese es nuestro objetivo principal. En particular, para contribuir a la disminución del riesgo asociados a los peligros hidrometeorológicos. Para eso, nuestro objetivo, y ahí tenemos una alianza con los ciudadanos para ir diseñando productos adecuados a sus necesidades. Eso es nuestro paradigma, nuestro objetivo principal. Es decir, no nos basta con que, digamos, tanta es la temperatura, sino que cada vez haya productos mucho más específicos que sirvan para que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida. Ahora, ¿eso cómo lo logramos? Cuando podamos establecer entre ciudadanos, autoridades regionales, locales y instituciones técnicas como CENAMI una relación que permita ir diseñando esos productos que puedan servir, por ejemplo, para la producción en la agricultura o para la gestión de riesgos. Si yo vivo en una quebrada, que es el camino de un huaico, sabemos que tarde o temprano ese huaico, la naturaleza va a recuperar su espacio.
Entonces, hay una parte que tiene que ver con la información meteorológica, hidrológica, pero hay una parte que tiene que ver con la educación, que no solamente sea para explicar que es un fenómeno, sino también para ser consecuentes y decir, oigan, yo no debo ponerme en lugares que no debo ponerme, debo tomar las medidas necesarias para impedir, por ejemplo, se planifiquen edificaciones en caminos de huaicos. También debo conversar con mis hijos o los hijos con sus padres en cuanto a la importancia de la prevención. Yo creo que esa es la combinación que debemos hacer, ¿no? O sea, entre instituciones, ciudadanía, medios de comunicación. El clima, todos los años sabemos que hace frío. El plus, si se quiere, del aviso del meteorológico es en qué zona se va a concentrar, pero no quiere decir que todos los que vivimos en la zona de frío no tengamos que tomar medidas. Entonces, hay una parte que tiene que ver ya con la recurrencia. El clima nos dice lo que ya tenemos y sobre eso deberíamos tener medidas. El tiempo, lo que pronosticamos diariamente, es el adicional que te permite saber 4 o 5 días si va a nevar o no va a nevar. El grado de la intensidad. La intensidad. Pero sabemos que en algún momento va a caer un huaico, sabemos que va a llover, sabemos que va a bajar la temperatura, entonces no necesitamos digamos que nos digan, que nos sorprendan, que diga que va a bajar la temperatura en la época que hace frío. Claro. Esa no es la función es utilizar esa información y además, en el caso de las autoridades, trabajar en forma conjunta para generar proyectos que permitan justamente disminuir esa vulnerabilidad. Y hay un llamado valioso también a las nuevas autoridades que acaban de ingresar, por ejemplo, gobiernos locales, que son los más cercanos, pues, que llegan a las comunidades, ¿no? A hacer conciencia, a trabajar de cerca con las personas para que se comience, además, porque mucho también tiene que ver con las autoridades que a veces determinan si se puede edificar o no junto a las riberas, y a veces hasta dan autorizaciones. Entonces hay que sumar entre todos, ¿no? Un poquito en ese sentido. Exacto, hay que sumar entre todos y además, pero además todos nosotros debemos ser parte de este sistema. Quisiera convertir a todos en una especie de observadores voluntarios del tiempo y del clima, y que podamos tener una relación que permita justamente alimentarnos de información mutua en forma conjunta. Claro. Y nosotros, por lo menos que conversamos un poco a nivel nacional con la red de CNR, la red de emisoras, quienes estamos compartiendo ahorita también esta entrevista especial, es cómo acercarse más a ellos. Y creo que el punto clave siempre es la radio, ¿no? Porque es, digamos, el medio de comunicación que usted sabe que hasta en el campo lo llevan, ¿no? Entonces, por eso es importante también conversar el día de hoy, que lo estén escuchando, ¿no? Vamos a compartir esta entrevista también luego a través de las redes y de la página web, porque eso es lo que ellos demandaban, ¿no? El CENAMI está trabajando, pero a veces necesitamos un poco más de mensajes, dicen por ahí, más claros, ¿no? Porque a veces la información es un poco complicada, pero es un poquito en ese sentido, y por eso es valiosa esta entrevista que estamos teniendo y que esperamos hacerla un poco más periódica de cuando en cuando. Yo encantado. Mire, lo que usted está diciendo es muy importante. Para explicárselo a todo el público que nos está escuchando, que tengo el honor de dirigirme a ellos, imagínense que el CENAMI lo que hace es, el Perú lo divide en cuadraditos. Entonces, esos cuadraditos ahora para nosotros son cuadraditos de 32 por 32 kilómetros. Entonces, ahí decimos, en algún lugar en este cuadradito de 32 kilómetros va a llover. Pero ya en la cabeza de alguien no necesariamente cae la lluvia que está dentro de ese cuadradito. Entonces nosotros en el CENAMI decimos, he acertado porque en mi cuadradito ha llovido, pero no ha llovido sobre la chacra de fulano de tal. Entonces ahí viene la relación que debemos establecer, porque con la información que nosotros podemos proporcionar, ustedes sí pueden comenzar a tomar decisiones sobre su propio lugar. Va a ser imposible que tengamos un pronóstico para cada metro cuadrado del país, pero si tienen información sobre lo que nosotros estamos viendo que puede ocurrir en ese cuadradito, podemos ir mejorando justamente la precisión. Y ahí los aliento a todos los colegas de la radio a relacionarse
relacionarse directamente con nosotros y convertirse también en observadores voluntarios, porque eso va a enriquecer mucho nuestra información y vamos a poder retribuirla, digamos, con mejor precisión. Hay un número directo, creo, para llamar también. La central de pronóstico del CENAMI 614-1407. Estamos los 365 días acá, así que todos felices de recibir información. Creo que así se va a poder emplear mucho mejor la información que proporciona el CENAMI. Y una pregunta final. Así como, digamos, teníamos establecido, y eso ya lo conocemos desde que nacemos y vamos viendo las estaciones, ¿no? Cuando hace frío, que estábamos hablando acá, cuando hace calor, que son cosas que, digamos, no nos tienen que sorprender. Claro que ahora varía mucho porque a veces solamente tenemos verano y invierno por ahí, que es lo que se nota, y a veces el otoño, y eso decimos que ya no. Y los microclimas, ¿no? Que generalmente antes de distrito a distrito uno generalmente veía lo mismo, pero ahora desde hace algunos años ya llueve en un lugar, en el otro no. ¿Cómo ve esa tendencia, o sea, a los años que se vienen? Bueno, el cambio climático no es algo que es el futuro. El cambio climático ya está acá, ya estamos viviendo el cambio climático. Entonces, por eso es que nuestros padres, cuando decían, cuando hay esto, hay el otro, pasa esto, eso cada vez está más complicado de aplicar. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos, desde el punto de vista meteorológico, estamos observando un calentamiento en el sur del país, en la zona del altiplano, y eso coincide con que, por ejemplo, con gente que produce chuño. Entonces la época, y están buscando otros lugares para poder la producción, porque necesitan estos golpes de frío. Entonces, en Cusco, la altura para el sembrado de la papa nativa ha subido 100 metros porque ya están siendo castigadas con plagas. Entonces, el cambio climático no es algo a futuro. El cambio climático ya está ocurriendo. Y ahí, ese es otro punto importante, donde todas las comunidades tenemos que ir observando lo que está ocurriendo y hacer medidas de adaptación. Eso, que parece una frase medio rara, no es algo que los antiguos peruanos no hayan conocido. Todos los andenes que vemos fue producto de una época que hizo calor y había mucho agua de deshielo, y los sabios de nuestros Andes dijeron, bueno, ¿para qué voy a desperdiciar esa agua? Entonces se aprovechó el suelo y se retuvo agua en los andenes y se aprovecharon. Eso se llama adaptación. Tenemos que ir juntando agua y no necesitamos grandes consultores. Miremos atrás lo que hicieron nuestros antepasados para aprovechar el agua. Ese es el tema. Entonces, la adaptación es nuevamente una tarea que tenemos todos que realizar y va a depender de la realidad de cada región. Entonces, no puedo dar una receta, pero sí aprendamos de lo que hicieron nuestros abuelos, que ellos nos han enseñado con su sabiduría, que hay medidas que puedes ir usando, pero hay que ir cuidando el agua, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hemos compartido muchas ideas, creo que hay mayor claridad ahora luego de escucharlo de doctor Alfaro. La ciudadanía que nos escucha a nivel nacional seguramente va a coordinar un poco más de cerca también con sus autoridades, porque entre todos hay que organizarse, como usted dice, para poder superar esto que vivimos ya, que también tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Solamente indicarles que el CENAMI, en sus 46 años, que acaba de cumplir hace algunos días, sigue trabajando de cerca a la ciudadanía, que se les puede llamar directamente porque ellos trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que agradecemos al licenciado Alberto Alfaro Lozano, director general de Meteorología. ¿Algunas palabras finales? Bueno, muchas gracias, y simplemente es que estemos todos atentos a las informaciones que brindan las autoridades, que todas las autoridades, por favor, con respecto a estas épocas de lluvias y también cuando venga la temporada del frío, que estén permanentemente atentas a los avisos que emite el CENAMI. Con mucho gusto, escríbanos para remitirles información. Hemos estado entonces aquí en la red CNR, en las instalaciones del CENAMI, el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología en el Perú, para la red CNR y también para ALER Contacto Sur.